Hola alumnos, buenas tardes. Eh, Antes de seguir con el siguiente tema, sí, primero tenemos que recordar un poco cómo graficar una función cuadrática, ¿sí? Está bien que estuvimos trabajando mucho esto, ecuaciones, inecuaciones, pero no el gráfico, ¿sí? Entonces vamos a recordarlo un poco, ¿sí? Yo acá puse f de x, pero recordemos que esto era la letra i, ¿sí? Recuerdan justamente que yo acá podía reemplazar eh, a la x por otros valores, ¿sí? Los reemplazo acá y acá. La x toma un valor, me da un resultado, ¿sí? Y ese resultado va a ser y. Y así va generando puntos, ¿se acuerdan la famosa tablita de valores? Pero eso servía para la función lineal. La cuadrática hay que hacer otras cosas, ¿sí? Ya la tabla de valores mucho no me sirve porque empiezo a tener otros elementos, que es el vértice, ¿sí? Empieza a haber un eje de simetría. Entonces, todas estas cosas me dificultan, ¿sí? Para hacer una simple tabla de valores. Entonces, primero, antes que nada, todo esto está expresado en forma polinómica, ¿sí? Recuerdan que vimos tres formas de expresar una función cuadrática. La forma polinómica, que es la que por lo general uno siempre les da, de una, ¿sí? La forma factorizada, que en las inecuaciones lo vimos un montón, ¿sí? Y después la canónica, ¿sí? Pero bueno, en eso no voy a profundizar mucho, no me interesa. Pero sí me interesa que recordemos cómo graficar, ¿sí? Y primero buscábamos las raíces. ¿Qué son las raíces? Son los puntos, ¿sí? En donde mi grafiquito corta ¿a qué eje? Al eje X, ¿sí? Bien, donde mi grafito corta el eje X. Entonces, si mi gráfico corta el eje X, ¿cuánto va a valer la Y y cero? ¿Sí? Entonces, cuando la X vale cero, ¿cuánto va a valer? Cuando la Y, perdón, vale cero, ¿cuánto va a valer la X? Bien, entonces simplemente reemplazo, ¿sí? Cero igual, recuerden que la Y, que f de x era Y, x al cuadrado menos 2x menos 8, ¿sí? Bien, entonces acá ya puedo aplicar directamente la fórmula resolvente, ¿no? Aplicamos fórmula resolvente, ¿sí? Pero si yo lo hago ahora, se va a hacer un poco largo el video, ¿sí? Y lo estuvimos trabajando mucho esto en el tema de inecuaciones. Entonces, directamente lo voy a hacer con la calculadora yo, ¿sí? Eh, Recordemos que había que buscar qué valores eran la A, la B, la C, sí, eso lo voy a anotar acá. La A, la B y la C. La A era el que estaba acompañando, ¿sí? El numerito que está multiplicando al coeficiente principal. Este de acá, ¿sí? A la X que tiene el mayor grado, ¿no? Que en este caso es el 2. Entonces, el numerito que lo está multiplicando es el 1. Entonces la 1, ¿sí? Ahora la b, el numerito que está multiplicando, ¿sí? A la x elevado a la 1, al término lineal le decíamos nosotros, ¿no? Que es menos 2, ¿sí? Y después el término independiente, que es menos 8, ¿sí? Bien, entonces yo acá obtuve que las raíces son 4 y la otra es menos 2, ¿sí? Recuerden, había que aplicar la fórmula resolvente, ¿sí? Yo no lo hago porque sería más largo el video. Bien, una vez que tengo ya las raíces, ¿sí? Paso a lo siguiente, que era el vértice, ¿sí? Recordemos que era el vértice. El vértice, ¿sí? Por ejemplo, de este cuadernillo, ¿sí? Los vértices son las puntas, ¿no? Nos podemos ver cómo la hoja viene, ¿no? Con esta dirección y de repente cambia, ¿sí? Vemos que viene así y cambia para arriba. Y ese cambio que hace genera un vértice acá, ¿no? En el caso de la parábola es exactamente lo mismo. Recordemos que una parábola tenía esta forma, ¿sí?
justo en el momento donde cambia, vemos que viene para abajo, ahí se genera un vértice, ¿sí? Justo en donde cambia y empieza a ir para arriba, justo ahí se genera un vértice. Y el vértice es un punto, ¿no? Y como es un punto, tenemos el X del vértice y el Y del vértice, ¿sí? Recordemos que un punto estaba formado por el primer elemento que era X y el segundo que era Y. ¿Cómo lo encontrábamos? Fácil. Teníamos que recordar esta formulita. Menos B sobre 2 por A. Que es muy parecida a la fórmula resolvente, nada más que sin toda la raíz, ¿no? Bien. ¿Cuánto vale la B? Menos 2. Tengo que tener cuidado con los signos. Menos 2 sobre 2 por... y la A vale 1. ¿Sí? Entonces, menos por menos, más positivo. 2 por 1, 2. Y 2 dividido 2, 1. ¿Sí? Ahí tengo mi X del vértice. Y ahora, ¿cómo obtengo el Y del vértice? Fácil, agarro este X, ¿sí? El valor que me dio acá la X y lo reemplazo en la función original. Entonces lo que voy a hacer es que la X tome el valor 1 y reemplazo 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 8. ¿Sí? Y ahí calculo todo, si hago las restas, 1 al cuadrado 1, menos 2 por 1 2, ¿sí? Y ahora 1 menos 2, menos 1. Y menos 1 menos 8, menos 9. ¿Sí? Bien, y ahí tenemos el Y del vértice. ¿Sí? Por lo tanto, mi vértice va a ser el punto 1, punto y coma, menos 9. ¿Sí? Ahí encontré mi vértice. Bien, después teníamos que encontrar el eje de simetría, pero ese ya lo acabamos de encontrar. ¿Se acuerdan cómo era eso? Eje de simetría. El eje de simetría coincidía con algo que ya encontramos, ¿sí? Y era el X del vértice, ¿sí? El eje de simetría coincidía con el X del vértice. Entonces, el X del vértice es 1, por lo tanto el eje de simetría va a ser X igual a 1, ¿sí? Recordemos que era una recta, ¿sí? Paralela al eje Y y que cortaba la X justo en el vértice, ¿sí? En 1. Y por último la ordenada al origen. Ordenada al origen. Bien, la ordenada al origen era lo contrario de la raíz. Ahora va a ser cuando mi grafiquito corte al eje Y, ¿sí? Cuando corta al eje Y. Entonces, cuando mi grafiquito corta el eje Y, la X vale 0, ¿no? Cuando la X vale 0, la Y ahora ¿cuánto vale? Y acá hay dos formas de hacerlo. Reemplazamos el 0 acá y vemos cuánto nos queda. O recordamos algo, que la ordenada al origen coincidía con el término independiente, ¿sí? Que en este caso el término independiente es menos 8. Entonces la ordenada al origen va a ser en menos 8, ¿sí? Pero si no me acuerdo, hago esto, ¿sí? Reemplazo y listo. Pero bueno, como yo ya sé que coincide con el término independiente, listo. Va a ser 0, punto y coma, menos 8, ¿sí? Siempre la X vale 0 y la Y va a valer menos 8. También lo podemos hacer mentalmente, ¿no? Vean acá, 0 al cuadrado, 0. 2 por 0, 0. 0 menos 0, 0. Y 0 menos 8, menos 8. ¿Sí? Es por eso que siempre va a coincidir con el término independiente. Ahora bien, lo que vamos a hacer es graficar. ¿Sí? Teniendo todos los datos anteriores, lo que vamos a hacer es dibujar los ejes cartesianos. ¿Sí? Recuerden que el vertical era el eje Y, ¿sí? Y el horizontal el eje X, ¿sí? Si quieren más prolijidad pueden ir de 2 en 2, que yo lo voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Acá los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá en el eje Y los positivos,
3, 4 y acá los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Y voy muy para abajo porque recordemos que la ordenada al origen era en menos 8, ¿sí? Así que tengo que ir hasta ahí. Y el vértice era de el punto 1 menos 9. Entonces voy anotando todo lo que tengo atrás, ¿sí? Tengo que las raíces son 4 y menos 2, ¿sí? Por lo tanto, acá y acá, ¿sí? Recordemos que las raíces son los puntitos donde mi gráfico va a cortar al eje X, por lo tanto, en el 4 y en el menos 2 del eje X. Después mi ordenada al origen era en menos 8, ¿sí? Recuerden, ordenada al origen donde mi gráfico corta el eje Y. Ahora, el vértice era, si no mal lo recuerdo, menos 1. Ah, no, 1 punto y coma menos 9. Entonces, como es un punto, me dirijo en el 1 de acá, ¿sí? Y bajo hasta el menos 9. Acá. Este es mi vértice, ¿sí? Pongo acá, vértice. Y después el eje de simetría, ¿sí? Una recta paralela al eje Y que va a cortar en el 1 del X, ¿sí? Recordemos que el eje de simetría, no lo mencioné antes, lo que hace es dividir a la parábola exactamente en dos, ¿no? Justo a la mitad. Eso es el eje de simetría, ¿sí? Entonces, teniendo todos estos datos, ¿sí? Y ya habiendo marcado estos puntos, puedo pasar a graficar, ¿sí? Y un gráfico aproximado, yo no pido la perfección tampoco. Recordemos que el eje de simetría era como un espejo, ¿sí? Fíjense, del 1, ¿cuántas unidades hay hasta la raíz? 1, 2, 3. Y ahora se van a fijar que de este lado, hasta la raíz también hay 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Actúa como un espejo. Acá está el 0, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, me paro acá, ¿no? En este puntito. Y tengo mi ordenada al origen que es en menos 8. Acá. Entonces va a haber otro punto que va a estar a la misma distancia. A la derecha. Acá. ¿Sí? Y ustedes pueden hacer una tablita de valores para que su gráfico salga más perfecto, por así decirlo, ¿no? Generarse más puntos y empezar a unirlos. Pero ya con esto estamos bien. Entonces, siempre era a mano, ¿sí? Y recordarán que yo no era muy bueno con esto. Entonces, ahí quedaría mi parábola. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera hecho un dibujo perfecto, al doblar la hoja por este eje de simetría, estas dos partes tendrían que quedar superpuestas, ¿sí? Pero bueno, se fijan acá que es una panseada, ¿sí? No soy muy bueno graficando. Pero bueno, y así estaría hecha así sería el gráfico de una función cuadrática, ¿sí? Ahora en el siguiente video lo que voy a hacer es analizar esta función, ¿sí? Así que bueno, marcamos el vértice, la ordenada al origen y las raíces. Y recuerden, no siempre van a haber dos raíces, ¿sí? Puede ser que haya una, ¿sí? Lo voy a anotar acá abajo. Recuerden que podía rebotar, ¿sí? De esta forma, ahí solamente había una raíz, o directamente que no haya, ¿sí? Recuerden, todo dependía de cuando realicen la fórmula resolvente, ¿sí? Así que cuidado con eso. No siempre van a haber dos raíces, ¿sí? Así que espero que lo recuerden y lo hayan entendido.